Hola amigos y amigas de YouTube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales. Hoy os voy a explicar cómo podéis crear un USB bootable con Windows 10 para que luego podáis instalar dicho sistema operativo arrancando desde USB si no tenéis unidad de DVD. Así que nada, tomad asiento que empezamos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es descargar la herramienta Media Creation Tool que ofrece Microsoft a través de su página web. Os dejaré el link en la descripción para que podáis acceder de una forma muy sencilla, y cuando entremos en la web tenemos la posibilidad de actualizar o de descargar la herramienta que os comentaba, la Media Creation Tool. Con esta herramienta que vamos a descargar nos va a permitir descargar directamente una ISO o bien nos va a permitir crear un USB autoiniciable para instalar Windows 10 sobre él. Bien, pues como veis, una vez descargada la herramienta, la vamos a ejecutar y vamos a esperar a que salga el asistente. Como veis, inicia con algunos preparativos y ya nos preguntará qué es lo que deseamos hacer. Bien, pues tras unos minutos de espera, y en el tutorial, en el vídeo lo he pasado para que no sea tan largo, pero tras unos minutitos nos salen los términos de licencia y vamos a hacer clic en el botón de aceptar. ¿Vale? Entonces, ahora sigue con los preparativos. Bien, pues tras esperar un poquito más, nos pregunta qué queremos hacer, si actualizar nuestro ordenador o crear medios de instalación, unidad flash, USB, DVD o archivo ISO. ¿Vale? En nuestro caso vamos a utilizar crear medios de instalación. Haremos clic en siguiente y nos indica qué sistema operativo queremos descargar e instalar. Por defecto el guía va a coger las características de nuestro dispositivo y nos va a ofrecer lo que deberíamos descargar. Pero si quitamos la pestaña, podemos descargar Windows en otro idioma o en otra arquitectura, como 32, 64 o ambos. ¿Vale? Y yo en mi caso voy a dejar que descargue la opción recomendada. Y haremos clic en siguiente. Ahora nos pregunta qué queremos hacer. Si utilizar un flash o un archivo ISO. Pues en este caso vamos a utilizar una unidad de USB y como veis necesitamos ocupar 8 GB como mínimo. Será la opción mínima para poder grabar esa unidad flash, ¿vale? Seleccionamos la unidad y hacemos clic en siguiente. Ahora mismo, como no tengo el USB conectado, me indica que no tengo ningún USB. Voy a proceder a introducirlo. Bueno, ya tengo aquí mi USB Kingston con la unidad F y voy a darle al botón de actualizar la lista de unidades. Veis que en el momento le he dado a actualizar ya me detecta esa unidad extraíble, con lo que voy a seleccionar F en este caso y pulsar el siguiente. ¿Vale? Ahora irá a prepararse para descargar Windows 10. Como veis, el programa de instalación de Windows 10 es muy sencillo, solo hay que seguir los pasos y este proceso, una vez descargado, nos va a crear ya nuestro USB para poder iniciar Windows con él y realizar una instalación directamente desde USB sin necesidad de introducir un DVD. Vamos a esperar a que acabe la descarga. Yo, para que esto sea más rápido, lo voy a pasar. Bueno, pues tras unos minutos de espera, aunque para vosotros habrán sido segundos, ya estamos aquí de vuelta con un progreso del 99% ya finalizado. Y una vez finalizada la descarga, el programa de instalación de Windows 10 procede a su comprobación para ver que está todo correcto y que se podrá almacenar sin problemas en nuestra memoria flash para luego su reutilización. ¿Vale? Veis que ya está creando el medio de Windows 10. Este proceso es bastante más rápido que la descarga.
pero nuevamente lo pasaré aquí en el vídeo para tampoco hacerlo muy pesado. Así que nos vemos en unos segundos. Pues hola de nuevo, ya tenemos aquí el 98% del progreso. Os había comentado que esto tardaría menos que la descarga, pero en mi caso ha sido completamente al revés. Ha tardado muchísimo más la creación del medio al USB que la propia descarga de todo Windows 10. Así que nada, como veis, todavía sigue por el 98 anclado, por lo que acaba de pasar al 99. Yo creía que sería un proceso más rápido, pero para mi sorpresa ha sido al revés. Ha tardado más en crear el USB que en descargar Windows 10. Así que un poco de paciencia os pido a la hora de grabarlo. Bien, pues nada, como veis, ya ha finalizado de crear la unidad Flash. Se llama F y ahora haremos clic en el botón de finalizar. ¿Vale? Ahora empieza a hacer una limpieza de todos los archivos temporales y todo lo que se ha descargado para empezar la instalación. Y si vamos a analizar nuestra unidad USB Flash, vemos que aquí ya nos ha generado él nuestro Windows 10. Aquí tenemos el sistema operativo y lo que tendremos que hacer será iniciar Windows, perdón, desde USB. Para eso tendremos que entrar en la BIOS, que os voy a explicar a continuación los pasos a seguir. Así que ahora vamos a reiniciar el ordenador y vamos a entrar en la BIOS para arrancar desde el USB. Una vez que hemos reiniciado en mi portátil, para poder arrancar con la BIOS hay que pulsar el Enter, tal y como aparece en la descripción. Normalmente suele ser intro, suprimir, F1 o F2, ¿vale? Si no lo tenéis claro, lo podéis ver en las instrucciones o en el mensaje que salga cuando iniciéis. Una vez presionamos Enter, nos sale un menú de interrupción donde en este caso yo voy a pulsar F12, ¿vale? También hay ordenadores donde directamente pulsando F12 podéis elegir el boot con que queréis iniciar, ¿vale? En mi caso voy a tener que seleccionar F12 para poder seleccionar con qué dispositivo quiero iniciar Windows, ¿vale? Una vez he pulsado F12 nos sale el boot menú. Aquí hay que ir navegando, en este caso hay que elegir la opción USB HDD, ¿vale? Que es donde hemos cargado nuestra instalación de Windows 10. Y nada, una vez eh, seleccionamos, aparece la opción de empezar a instalar Windows 10. Como veis, empieza a parpadear el cursor en la parte superior izquierda porque está cargando la instalación de Windows. Y ahora, tras unos pocos segunditos, ya vemos que aparece el símbolo de Windows, la ruedecita de puntitos de cargando dando vueltas y nos aparece ya la instalación de Windows 10 que estamos arrancando desde nuestro USB. Y nada, hasta aquí el tutorial. En otra intentaré hacer un vídeo de cómo tenéis que instalar Windows 10 paso a paso, pero si ya lo habéis hecho con esta opción, con este vídeo servirá bastante de ayuda, sobre todo para cargar Windows. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre, os espero en el próximo vídeo. Y antes de iros, os dejo aquí un botón de suscribir y un vídeo recomendado que creo que os gustará. Un saludo y hasta la próxima.